Cuando alzamos la vista al cielo, lo hacemos con la ilusión de entender. Pero lo que realmente encontramos allá arriba es un abismo, un océano silencioso que apenas comenzamos a explorar. Nuestro hogar, la Tierra, tiene una circunferencia de unos 40.000 kilómetros. Para nuestros antepasados, eso era más que suficiente para considerarla inmensa, infinita, un mundo completo. Pero la realidad es que habitamos una esfera flotante, pequeña y finita, navegando en un espacio infinitamente mayor. Cuando vemos la luna, la sentimos cercana, como si con solo estirar la mano pudiéramos rozarla. Pero esa es una ilusión. La luna está a más de 384.000 kilómetros de nosotros. Esa distancia, para nuestra escala cotidiana, es colosal. A las naves Apolo les tomó poco más de 3 días alcanzarla. Si tú quisieras hacer el viaje en coche, a 200 kilómetros por hora y sin detenerte jamás, tardarías más de 2 meses y medio. Solo imagina lo que eso significa. 3 astronautas, comprimidos en una cápsula del tamaño de un baño pequeño, viajando por el vacío, completamente desconectados de su mundo, sostenidos solo por cables, tubos y fe. ¿No es eso aterrador? Y sin embargo, 12 personas caminaron sobre la luna. Y luego, nos detuvimos. No dimos el siguiente paso. Desde la luna, la Tierra se ve como un faro lejano y poderoso. Pero en perspectiva cósmica, esa distancia entre ambos mundos es apenas un suspiro. La luz tarda apenas 1,25 segundos en ir de la Tierra a la luna. Un parpadeo. Nada. Ahora nuestras miradas apuntan a Marte. Ese punto rojo, distante, que parece observarnos de vuelta. La distancia promedio entre nosotros y el planeta rojo es de unos 220 millones de kilómetros. Eso es más de 570 veces la distancia a la Luna. Inconcebible. Incluso representarlo en una escala visual es complicado. Y sin embargo, soñamos con llegar hasta allí. Pero, ¿estamos preparados? Aún discutimos por fronteras en nuestro propio planeta. ¿De verdad vamos a iniciar esta nueva hazaña? Para alcanzar Marte, una nave humana tardaría más de 9 meses. 9 meses dentro de un cascarón metálico, alejándote de todo lo que conoces. Y lo más inquietante es que ese viaje no es en línea recta. Es una trayectoria curva, una elipse que nos obliga a esperar la alineación precisa entre los planetas. En la práctica, eso significa que la distancia real puede duplicarse fácilmente. Y lo que más asusta es que allá afuera, en ese trayecto solitario hacia Marte, nadie podrá ayudarte. Las comunicaciones con la Tierra pueden tener un retraso de entre 12 y 20 minutos, dependiendo de dónde estén posicionados ambos planetas. Si algo falla, no habrá rescate. Estás solo, totalmente solo. Y aún así, seguimos avanzando. Porque así somos. Porque algo en nuestra naturaleza nos empuja a mirar más allá. Pero Marte no es el final del camino. Ni siquiera es el principio. En 1977 lanzamos una pequeña sonda, la Voyager 1. Ese pequeño artefacto humano ya se encuentra a más de 22.600 millones de kilómetros de nosotros. Una distancia tan brutal que las cifras comienzan a perder sentido. Para darte una idea, es casi 59.000 veces la distancia que recorrimos hasta la Luna. O, si lo prefieres, 102 veces la distancia a Marte. Así de lejos ha llegado algo construido por nosotros. Llegado a este punto, usamos otras unidades, las unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, y la Voyager 1 está ahora a 150.6 unidades astronómicas de la Tierra, 150 veces más lejos que el Sol. Desde allí, la boya captó la imagen más lejana que tenemos de nuestro planeta, un diminuto destello azulado entre sombras cósmicas. Carl Sagan la bautizó como el punto azul pálido. Ese punto somos nosotros. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que alguna vez existió para ti. Hoy, a esa distancia, ni siquiera podemos ver ese punto. La luz del sol lo eclipsa. La distancia lo devora. Hemos dejado de existir a simple vista. Y lo más inquietante es que, a pesar de lo lejos que ha llegado la Voyager 1, aún no ha salido del sistema solar. Puede parecer extraño, pero sí. La Voyager 1 todavía no ha salido oficialmente del sistema solar, porque lo que consideramos su frontera no es una línea clara, sino una nube teórica llamada la nube de Oort. Allí, en el confín oscuro,
Flotan miles de millones de fragmentos helados, vestigios del nacimiento del Sol, y esa nube se extiende, según las estimaciones, a más de 100.000 unidades astronómicas de distancia. Tan lejos, que ya no hablamos en kilómetros. Hablamos en años luz. Sí, años luz. La parte más externa de esa nube podría encontrarse entre 1,58 y 1,95 años luz de la Tierra. Eso significa que, para salir oficialmente del sistema solar, habría que recorrer más de 39 millones de veces la distancia que nos separa de la Luna. Y eso es el límite de lo nuestro. La Voyager 1, viajando a unos 17 kilómetros por segundo, tardará 300 años en llegar a la nube de Oort, y al menos 30.000 años en cruzarla completamente. 30.000 años. Eso es toda la historia de la civilización humana, multiplicada por 5. Y aún así, eso es solo el principio. Porque cuando observamos el universo desde esa perspectiva, incluso el sistema solar, con todo su esplendor, se disuelve en la oscuridad. A esa escala, el Sol se vuelve un punto apenas distinguible. La Tierra y la Luna se funden en una mota invisible, y la Voyager 1 es casi una ilusión. Una partícula de polvo flotando más allá del alcance de nuestra vista. Pero a escala estelar, incluso eso es nada. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, se encuentra a 4,22 años luz. Pongámoslo en perspectiva. Si el sistema solar fuera un pequeño círculo en una hoja, Próxima Centauri estaría a varias páginas de distancia. Con la misma tecnología que usamos para llegar a la Luna, la nave Apolo, nos llevaría unos 900.000 años llegar a Próxima Centauri. Y aunque hoy tenemos cohetes mucho más potentes como el Saturno V, ni siquiera ese gigante tecnológico podría enviar una carga de 100 toneladas escapando de la gravedad del Sol. ¿Estamos realmente preparados para viajar entre estrellas? Necesitamos más que combustible. Necesitamos otra manera de pensar el universo. Porque más allá de nuestro Sol, hay cientos de miles de soles más, y a medida que nos alejamos, el brillo del nuestro se apaga. Llevamos emitiendo ondas de radio desde hace más de 120 años. Marconi, Tesla, los primeros experimentos de comunicación. Desde entonces, esas señales han viajado a la velocidad de la luz, formando una esfera invisible de unos 240 años luz de diámetro. Esa burbuja, con todo el conocimiento humano, apenas ha rozado la superficie de nuestra galaxia, porque la Vía Láctea, nuestra casa galáctica, tiene 100.000 años luz de diámetro, o quizás hasta 200.000 según nuevas estimaciones. Sí, el doble de lo que creíamos. En esa escala, incluso nuestras ondas de radio, nuestro grito al cosmos, se desvanecen. Son apenas un susurro en una catedral de ecos gigantescos. Ni siquiera somos un punto. Somos menos que el polvo suspendido en un rayo de luz. Las estrellas que alcanzamos a ver desde la Tierra, esas que nos han acompañado desde que miramos el cielo con curiosidad, pertenecen a una pequeña región de unos 120 años luz de radio. Y aún así, representan menos del 0,000001% de todas las estrellas de la Vía Láctea. Nuestra galaxia está compuesta por entre 200.000 y 400 millones de estrellas. Es un número difícil de imaginar, pero no estamos solos ni siquiera aquí. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una más entre al menos 50 galaxias que conforman el grupo local, una pequeña familia unida por la gravedad. Allí, en medio de todo eso, nuestra galaxia es apenas un punto, un miembro más de una comunidad cósmica invisible. Ese grupo local, a su vez, pertenece a una estructura aún mayor, el supercúmulo de Virgo, una red de más de 100 cúmulos de galaxias, extendiéndose a lo largo de 107 millones de años luz. Y ni siquiera ese titán es el final. Virgo es solo una región dentro de la Niaquea, una gigantesca estructura cósmica de 500 millones de años luz de diámetro, que contiene más de 100.000 supercúmulos de galaxias. Sí, 100.000. Y más allá de la Niaquea, seguimos, siempre más. Ahí está el complejo de Piscis Cetus, una telaraña colosal de filamentos galácticos que se extiende por más de 1.000 millones de años luz. Y aún no hemos encontrado el borde. Seguimos contando. Seguimos sumando. Los astrónomos estiman que hay al menos 2 billones de galaxias en el universo observable, y la palabra clave aquí es esa, observable. Porque el universo se está expandiendo,
y lo hace más rápido que la luz, lo que significa que hay partes del universo que nunca podremos ver. Nunca. La luz de esas regiones no llegará jamás, porque el espacio entre nosotros se estira más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. Actualmente, el universo observable tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz, pero si la teoría de la inflación cósmica es correcta, el universo real podría ser al menos 250 veces más grande. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? En algún lugar ahí. Ni siquiera como punto, tal vez ni como mota, tal vez como una idea. Si un año luz fuera un metro, entonces todo el universo observable cabría dentro de una órbita, y la Tierra sería como una molécula de azúcar. Nosotros, los humanos, una partícula subatómica. ¿De verdad creemos que todo esto fue creado para nosotros? Aunque fuéramos eternos, aunque tuviéramos millones de vidas, nunca podríamos recorrerlo todo. Nunca lo sabríamos todo. Y sin embargo, aquí estamos. Y en este brevísimo instante cósmico, fuimos capaces de mirar hacia arriba y preguntarnos. Nuestra conciencia, tan frágil como breve, ha tenido el privilegio de contemplar el universo, de formar parte, aunque sea un parpadeo, de su complejidad. Y tal vez eso sea suficiente.